el nivel que estemos viendo de la columna vertebral. Tenemos vértebras cervicales, dorsales o torácicas, lumbares, sacras y coxígeas. La columna vertebral es el sostén del cuerpo, ¿cierto? Es más, si vamos a hablar de embriología, la notocorda, ¿qué es la notocorda? O sea que la notocorda hace una disposición dorsal, ¿sí? Ella nos da, de alguna forma nos da como lo que va a estar cefálico, lo que va a estar caudal y los plegamientos que se van a hacer dorsales y ventrales, ¿cierto? Con los diferentes tipos pues de genes que se activan, el NOX, ¿cuál es el otro? Uno va para la derecha y otro para la izquierda, se me olvidó. NOX, hay uno que se llama caja nodal, me olvidaron los genes. ¿Gen nodal? Y hay uno que se llama el NOX algo, que le dice al corazón que se ubique a la izquierda y de ahí todo lo que va hacia la derecha, pero bueno, en fin, eso lo aprendí con el profe Jesús, a mí ya me olvidó. La notocorda es la que nos dice que de ahí en adelante o de lo que se vaya a crear, ya sea de endodermo, mesodermo o ectodermo, vaya a ser directamente para huesos, para vaso, para piel y para el eje o para la columna vertebral. Es más, toda la columna vertebral y específicamente el núcleo pulposo de los discos intervertebrales es el remanente de la notocorda. Ahí ya hay notocorda. ¿Ok? Así es de importante porque nos dice y nos sostiene todo el cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Que aparte de que nos da el sostén, ¿para qué? Por ejemplo, los hombros y el miembro superior necesitan sostén y un adecuado anclaje de la columna vertebral. El tórax necesita sostenerse de las apófisis que están dispuestas o de las carillas articulares que están dispuestas para cada uno de los arcos costales. Digamos que a nivel abdominal lo único que hace la columna es pues darnos una pared posterior, pero todo lo que proviene de la columna y los músculos que se insertan a nivel de la columna le van a dar como esa pared al abdomen, y a nivel de la pelvis pues también tenemos parte de la columna vertebral y pues de los huesos que conforman la pelvis. Pásenos por favor. Dentro de la columna vertebral tenemos un agujerito. Hay muchos, pero uno de los más importantes y es por donde se mueve la médula espinal. Sí, se mueve el líquido, porque es que la médula espinal, al ser una prolongación del tallo cerebral, ella va envuelta en las tres meninges y aparte de eso se mueve líquido cefalorraquídeo por absolutamente todo el espacio subaracnoideo. Por eso es que si nosotros necesitamos hacer un estudio del sistema nervioso central en cuanto a que estamos sospechando que hay hipertensión endocraneana por aumento del líquido cefalorraquídeo o una meningitis o una encefalitis o pues simplemente es un bebé que ha tenido convulsiones y realmente no sé qué tiene, pues tomo una muestra de líquido cefalorraquídeo. Saco el líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo, yo ahorita les digo en dónde, y estudio ese líquido. Tarea. Me van a decir cuáles son los valores normales del líquido cefalorraquídeo. Cuando nosotros tomamos el líquido cefalorraquídeo, nos reportan color, células, glucosa. Entonces, esos valores normales del líquido cefalorraquídeo me van a decir, supongamos, estoy sospechando algo bacteriano, ¿cómo creen que va a estar la glucosa? ¿Aumentada o disminuida? Porque la bacteria necesita glucosa. Si son bacterias voy a encontrar, por ejemplo, más neutrófilos o más linfocitos. Neutrófilos. En el líquido cefalorraquídeo no hay sangre, aunque a veces las funciones pueden ser traumáticas y sangran los tejidos que están alrededor, pero generalmente debemos encontrar de
4 a 5 células sanguíneas microscópicamente del líquido cefalorraquídeo. Podemos mirar el nivel de proteínas, por ejemplo. Se me olvidó esta patología. En esclerosis múltiple o en algún tipo de mielopatía vamos a encontrar las proteínas aumentadas y algún tipo de proteína en específico. O sea, puedo hacer, ¿saben qué es la electroforesis? Son los marcadores. Es un estudio para ver la parte enzimática. Proteínas. En general, pues acuérdense que las enzimas son proteínas, pero proteínas en general, para que corra cualquier tipo de proteína en la Es que se hace una fijación mediante también de otras proteínas. Entonces tú puedes hacer electroforesis de plasma, de sangre, de lo que quieras. Pero si estás buscando, por ejemplo, diagnosticar la esclerosis múltiple, puedes hacer electroforesis de líquido cefalorraquídeo, buscando unas proteínas en específico. ¿Lo dice eso, profe, con el uso de antígenos y anticuerpos? A veces, o de marcadores, o si quieres hacer inmunofluorescencia, el FISH, también pegas algún tipo de antígeno. Produzca algo Color, exactamente. ¿Inmunofluorescencia indirecta? Sí. Bueno, entonces del líquido cefalorraquídeo ustedes pueden estudiar lo que quieran. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque ustedes dirán, ay, voy a meter una aguja en la columna vertebral y voy a sacar líquido. Debo hacerlo de un lugar en específico. ¿Hasta dónde va la médula espinal en la columna vertebral? L2, L2, L3 aproximadamente. ¿Quién está flaquito? Santiago. Yo sé. ¿Usted? Ah, tú estás flaquito. Cualquiera de los dos están flaquitos. Los dos. Entonces, si yo sé que mi médula espinal va hasta dónde, L2, entonces yo puedo estar ligeramente tranquilo si hago estudios entre L3, L4 o L4, L5. Entre L2 y L3, no lo toquen, déjenlo quietito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a examinar a nuestro paciente y vamos a mirar la columna. Tocamos la espina ilíaca anterosuperior y sabemos que si nos vamos derechito vamos a encontrar S1. Ahí encontramos S1. Palpamos la espina ilíaca anterosuperior, nos vamos derechito y ahí encontramos S1. Si palpo S1, entonces voy a ir tocando los espacios intervertebrales y muy posiblemente voy a encontrar la apófisis espinosa de L5. Luego palpo otro espacio y encuentro la apófisis espinosa de L4. Acá está. Y luego otro espaciecito. No necesito irme más arriba. Puedo hacer la punción lumbar con el paciente sentadito en posición fetal. O sea, le digo que se encorve. Pero si es un abuelito le va a quedar muy difícil encorvarse, entonces lo coloco en el cúbito lateral y le digo que adopte una posición fetal. Intente sostener sus rodillas con los brazos para yo poder abrir los espacios. Y hago lo mismo, palpo la espina ilíaca anterosuperior y me voy a palpar S1 y me voy de ahí hacia arriba. Recuerden, la punción lumbar la hago entre L4 y L5 o entre L5 y S1. A veces entre L5 y S1 el espacio es muy pequeñito, entonces a la fija me puedo ir entre L4 y L5. Recuerden siempre palpar, ustedes la sienten, es más, si ustedes se tocan la columna, ustedes mismos sienten las apófisis espinosas y entre las apófisis espinosas los espacios intervertebrales, que son pues los ligamentos. Encuentran los ligamentos interespinosos o supraespinosos. La más prominente es la del... No, la más prominente es... No, C7. en la parte de acá abajo del... No las alcanzas a percibir con los dedos, pero si tú te guías por ese uno, puedes ir ascendiendo. Gracias. Bueno, entonces, la médula espinal, ¿a dónde llega? L2. Eso en un adulto, en un bebé. Es complejo, ¿no? Creo que es más. Completo.
De ahí hacia abajo que tengo líquido cefalorraquídeo y las raíces nerviosas. ¿Que la aguja puede tocar una raíz? Sí. El espinocat es una aguja así de larga. ¿Sí? Entonces con esa aguja usted va a atravesar piel, ligamentos, atraviesa el ligamento, ya les voy a mostrar de fuera hacia adentro qué ligamentos atravesamos hasta llegar al espacio subaracnoideo. Ya cuando llego al espacio subaracnoideo uno lo siente, tú vas atravesando la aguja y sientes cómo vas rompiendo hasta que ya no hay nada, hay vacío y ahí no vas a meter más la aguja. La dejas en ese espacio y compruebas que haya salida de líquido cefalorraquídeo. Si ustedes van a tomar una muestra, las muestras son súper poquitas, no hay que sacarle el tubo de ensayo completo al paciente. Poquito, con 1 centímetro de líquido cefalorraquídeo es más que suficiente. Ustedes van a aprender a mirar cuando el líquido cefalorraquídeo sale muy rápido o sale muy despacio. Si ustedes meten la agujita y sale muy rápido, uno puede hacer una prueba que es conectar un equipo de venoclisis, o sea, los que nos colocamos para pasar el suerito, y miramos qué tanto sube la columna y la medimos. Si pasa mayor de 10 centímetros, generalmente decimos que hay un aumento del líquido cefalorraquídeo. No se puede sacar mucho líquido porque da una cosa que se llama cefalea postpunción. Si a alguien acá lo han operado alguna vez de apendicitis o les han hecho alguna cirugía, ¿no? Bueno, si en algún momento de sus vidas les hacen una cirugía y después de la cirugía, que obviamente sea con anestesia regional, perdón, con anestesia raquídea, quedan con dolor de cabeza posterior a la cirugía, muy posiblemente quedarán con la cefalea postpunción. Esa cefalea, ¿por qué se caracteriza? Porque usted está acostado y no le ve la cabeza, pero se levanta o se sienta y es un dolor impresionante. Entonces el paciente tiene que volver a acostarse, se puede colocar un parche hemático, un parche donde se hizo la punción para intentar tapar el agujerito, no es que se les vaya a quedar saliendo el líquido, ¿no? Eso cierra porque las agujas son muy pequeñitas, pero a veces sí se drenó mucho líquido y quedan con esas cefaleas. Hidratar muy bien al paciente y la cafeína, con la cafeína les va muy bien. Se quita los 2 días, pero lo maluco es, por ejemplo, cuando son cesáreas. Entonces la mamita tiene que levantar a darle tetica al bebé y con ese dolor de cabeza, imagínense lo complicado que es. Bueno, entonces, esto es el segundo y vamos subiendo. 5, 4, 3, 2, 1. Así perdón, esto es L5, L4, L3, L2, L1. Así las vamos contando hacia arriba. Y más o menos hasta L2 es que está la médula espinal. Recuerden, no es que acá hacia abajo no haya nada. Sí hay muchas cositas. Están todas las raíces nerviosas lumbares, de la parte final de las vértebras, perdón, de los segmentos lumbares y las raíces sacras. Van a averiguar en qué consiste un síndrome que se llama el síndrome de cola de caballo y el síndrome de cono medular. Con esos 2 síndromes van a entender cómo funciona también la vejiga neurogénica. Síndrome de cola de caballo y síndrome de cono medular. Ahí que van a averiguar qué lesiones motoras presenta el paciente y qué lesiones sensitivas. Ya vamos a empezar a tocar todo lo que tiene que ver con miotomas y con dermatomas. Bueno, la columna vertebral entonces está compuesta por vértebras que se articulan unas con otras, ya sean superiores o inferiores, que se articulan entre ellas, que se articulan también, por ejemplo, con las costillas. Vamos a tener ligamentos, vamos a tener que entre cada cuerpo intervertebral vamos a tener un disco intervertebral, lo que va a hacer que ese disco forme como una esponja o amortigua, y que justo en el centro del disco intervertebral tenemos el núcleo pulposo y ahí va a estar, como bueno, eso es notocorda. ¿Listo? Pasemos por favor. Lo que hablábamos
¿Cuántas vértebras cervicales tenemos? 7. Dorsales, lumbares y sacras, de 4 a 5. Y un segmento re chiquitico, las coxígeas, que pueden, en general están fusionadas. Bueno, nosotros tenemos unas curvaturas fisiológicas normales. Si se fijan cómo están las cervicales, con una ligera, eso es una lordosis, porque está la curva hacia adentro. Si está la curva hacia afuera es sifosis. Entonces cervical tenemos una ligera lordosis, muy mínima. Si está muy derecha la columna hay una rectificación de esa curvatura y eso genera dolor. Pero en este punto, todos pegaditos al celular, lo que hacen es adelantar la cabeza. Entonces ya el eje no va a estar con una ligera lordosis, sino va a haber una hiperextensión y la cabeza va a estar hacia adelante. A nivel torácico tenemos una sifosis fisiológica normal, pero pues hay personas que tienen un poquito más, sobre todo cuando se adelantan los hombros. A nivel lumbar también volvemos al mismo cuento, es una lordosis, pero hay personas que tienen hiperlordosis, o sea que esto está con una curvatura mucho más amplia y a nivel sacro está como levantadita la cola. Eso genera dolor, señor. ¿Qué es eso que está diciendo usted? Lordosis, las torácicas. Sifosis. Eso que. La curvatura que presenta, la forma, mira. La cervical y lumbar es lordosis. Sí, entonces, si nos fijamos, la columna vertebral tiene una disposición normal anatómica en un paciente que camina, corre, anda. Esta anatomía ha variado con el sedentarismo. Se ha modificado muchísimo con el sedentarismo. Y al modificarse con el sedentarismo, entonces es cuando aparecen todos los dolores. Sí, los dolores cervicales, el hecho de que ustedes, por ejemplo, a veces estén escribiendo y se duerma la mano, o el codo, y no, el problema no viene ni del codo ni de la mano, viene de las raíces, porque hay compresión de algún tipo. Eso cuando vemos en un corte sagitario, ¿sí? Si vemos un corte coronal, entonces vamos a tener una vista anterior o posterior. Y cuando tenemos una vista anterior o posterior, vemos que la columna vertebral está alineada. Cuando la columna vertebral no está alineada, tenemos son escoliosis. Las escoliosis, ¿cómo las vamos a nombrar? Las escoliosis vamos a decir dependiendo de donde tengan la concavidad, o sea, de donde esté la curvatura, la jorobita. Entonces, de donde se vea cóncavo, decimos que es con concavidad derecha de tantos grados o con concavidad izquierda de tantos grados. Hay escoliosis mínimas, hasta 6-7 grados. La verdad no es que generen mayor problema, pero cuando son mayores, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, ¿y yo cómo puedo diagnosticar una escoliosis en un niño, por ejemplo? ¿Qué les dije a los niños? ¿Cómo examinamos a los niños? ¿Sin qué? Desnudos. Ajá, entonces los vamos, por ejemplo, si es un bebé le podemos quitar el pañal, pero si es un niño un poquito más grande, como por ejemplo Samuel, si tú le dices, quítate los interiores, te va a mirar como, no, me da pena. Entonces lo examinas en interiores. Y lo que vas a hacer es, uno, mirar la disposición de sus hombros, ¿sí? Un hombro no debe estar más arriba que el otro. Puede haber una ligera variación porque uno tiende a cargar el morral más en un hombro que en el otro. En el hombro en el que más carguemos el morral, ese hombro está un poquitito más abajo. Por eso es que uno el bolso se lo debe poner en los dos hombros. Sí, más si cargan la néter, la Lachman entre el bolso, colóquense bien el bolsito. Y miras cómo se ven los hombros, lo miras de espalda y vas a mirar la alineación de las escápulas. Y lo más importante es que si el interior está muy arribita, pues ustedes se lo bajan un poquito donde puedan ver las espinas. Ellas deben estar alineadas. Y si tú miras al paciente de espaldas, el sacro o toda la pelvis se debe ver alineadita. Si ustedes notan de pronto que está
un poquito desalineada o que una piernita se ve como un poco más arriba, eso es una escoliosis hasta que ustedes demuestren lo contrario. Y la forma más fácil de diagnosticar una escoliosis es decirle al paciente que junte las piernas, una de las piernitas, y usted le dice que vaya metiendo la cabeza y vaya agachándose hasta tocar los pies. Si puede tocar los pies bien, si no, pues da igual. Y ustedes van a ver que si es simétrico, la columna baja completamente simétrica. Y si hay una escoliosis, ustedes pueden ver o que el tórax o que las lumbares, una está más arriba que la otra. No necesitan radiografías, no necesitan TACs ni resonancias para diagnosticar una escoliosis. Eso hay que hacerlo siempre con los niños. Y también a veces pueden verlo cuando acuestan a los niños y les doblan las rodillas, de pronto que ustedes ven que una rodillita se ve como un poquito más arriba que la otra. El cuerpo no es simétrico. Pero no es normal que tengan una más larga que la otra. Pero por Cuando se milímetros. flexionan. Pero por milímetros. Pero si tú ves que queda una rodilla bueno, pasemos por favor. Esto era lo que nombrábamos, y si se fijan, a medida que pues nos vamos colocando en bipedestación, porque los bebés no caminan recién nacen, somos la verdad mamíferos que dependemos de nuestra mamita mucho tiempo, del cuidado de alguien más grande por mucho tiempo, hasta que el niño llega a la bipedestación. Es que nos fijamos que la columna empieza a tomar esas curvaturas normales y fisiológicas. Digamos que ahorita tendríamos que hacer un estudio de epigenética, porque el medio ambiente ha cambiado la forma, el tamaño, la estructura y hasta la misma densidad mineral del hueso. Sí, ahorita podemos tener pacientes con osteopenia o osteoporosis a los 35 años. Y ustedes dirán, eso es de viejitos, ¿no? La Coca-Cola, el azúcar. El azúcar en los huesos se llama osteoporosis. El azúcar en el hígado, ¿cómo se llama? Hígado graso. Muy bien. El azúcar en el páncreas. Diabetes. Muy bien. Y el azúcar en el cerebro. Alzheimer. Demencia. Demencia porque el Alzheimer. O sea, no podemos decir que todos los pacientes con demencia tienen Alzheimer. Pero se afectan los receptores. Entonces, el azúcar en todos los órganos ha hecho una modificación gigante. Y la columna pues no se queda atrás. Por eso es que vemos aplastamientos o fracturas patológicas vertebrales. O sea, estás sentado en esta silla, te caes al piso y te fracturaste el L2. Se supone que el hueso es durito, pero pues las modificaciones medioambientales han hecho que todo empiece a cambiar y a degradarse, por decirlo de alguna forma. Pasemos, por favor. Bueno, ahorita vamos a ver cada uno. ¿Pasemos? Ok, entonces, vamos a empezar a hablar de vértebra por vértebra. En general, las vértebras tienen un cuerpo, una lámina, una pars que une la lámina, una apófisis transversa, pues dos apófisis transversas y una apófisis espinosa. En general, si vamos a hablar de las cervicales, pues ellas tienen un foramen por donde va a pasar la arteria vertebral. Si vamos a hablar de las dorsales, pues van a tener una cara articular que une la vértebra superior, la vértebra inferior y la costilla. Si vamos a hablar de las lumbares, pues las lumbares son las que tienen un mayor cuerpo, tienen una mayor disposición porque el cuerpo vertebral es mucho más grande, es la que más peso soportan, y pues de las sacras obviamente la anatomía es completamente diferente. Entonces, tenemos un cuerpo vertebral. El cuerpo vertebral está en disposición hacia anterior.
O sea que si yo necesito hacer un abordaje quirúrgico de la vértebra y específicamente del cuerpo vertebral, mi abordaje va a ser anterior. Voy a entrar por abdomen o voy a entrar por el tórax para poder abordar el cuerpo de la vértebra. Pero si necesito es un abordaje posterior, la lámina o la apófisis transversa o la apófisis espinosa, pues voy a hacer un abordaje posterior. Me queda más fácil llegar en la parte posterior. ¿El pedículo de fijación o la paz? Entonces, cuerpo vertebral. Este es el famoso pedículo de fijación o la pars, que une la lámina. La lámina es lo que va a estar en disposición posterior y de la lámina va a salir las apófisis transversas y la apófisis espinosa. Y este pequeño foramen, que lo vamos a llamar el foramen vertebral, por ahí es donde va a pasar la médula espinal. Antes de mostrarles una imagen posterior de la columna vertebral, voy a hacer que se imaginen ustedes un poquitito de cómo funciona la médula espinal dentro del foramen vertebral. Acá hay otra vértebra con su misma disposición y acá está el foramen vertebral con la médula espinal adentro. La médula espinal tiene unos bracitos, ¿cierto? Que es donde sale el nervio. El nervio que es la unión de las raíces anteriores y las raíces posteriores, que van a salir por acá. Por acá se va a mover la raíz que va a salir para el tórax, para el abdomen, para los brazos o para las piernas. Asumamos que estas son las piernas. Y que yo tengo una hernia discal entre el L1 y el L5. O más abajito, digamos que tengo tres, entre L1 y entre L1 y L2 y entre L4 y L5. Mi disco intervertebral, él tiene varios ligamentos que lo sostienen y lo hacen que sea rígido, que sea firme, que no se mueva. Pero cuando nosotros no cuidamos la columna, saltamos mucho, saltamos de mala forma. Los que van al gimnasio de pronto tienen una muy mala técnica para levantar el peso, hacen abdominales súper mal, lesionando las lumbares o las cervicales, o simplemente me levanto de la cama súper mal, porque todos lo hacen, están boca arriba, se levantan de la cama y salen a hacer lo que tienen que hacer. No, uno se levanta de lado, se coloca de lado y luego es que luego te levantas. Eso produce hernias discales. Si la hernia discal protruye hacia adelante, no pasa nada. Pero si la hernia protruye hacia posterior, entonces ¿a quién voy a comprimir? A las raíces o muchas veces a la médula. Si la protrusión es muy central, voy a comprimir directamente la médula. Pero si la protrusión es hacia los laditos, pues voy a comprimir la raíz nerviosa. Entonces, ¿qué pasa? Que es cuando llega mi paciente a la consulta como que, doctora, me duele mucho la espalda a nivel lumbar, o sea, si voy a alzar algo, me duele, me fastidia, pero aparte yo siento como un corrientazo que pasa desde la nalga hasta el talón. Y de vez en cuando me quito el zapato y mi dedito gordo del pie se duerme. Ahí ya te está indicando que hay una radiculopatía. Hay una compresión de la médula o de las raíces nerviosas, muy posiblemente por una hernia discal. Y todos le llaman ciáticas. No, todo lo que duele de la nalga al talón es ciática. Hay otras cositas. ¿Listo, señora? Es que ahorita que menciona eso, el semestre pasado, como en abril, yo estuve así. Pero a mí lo que me pasaba era de que me dolía mucho la espalda, eso de que uno no encuentra cómodo ni sentado, ni parado, ni acostado de ninguna manera. Y cuando estaba durmiendo, me daban corrientazos en la pierna, pero era cuando estaba durmiendo. Pero eso me pasó solo. O sea, yo no hice nada. O sea, yo no Pero sí debes hacerte una nada. resonancia. Pues metí a médico y yo le pregunté y ella me mandó unas pastillas y inyecciones. Tomó inyecciones. Pero los calambres me siguieron pasando muy de vez en cuando. Y acá. O sea, Hay que hacer acá una en Pamplona. resonancia. A ver qué está pasando por ahí con sus raíces nerviosas. No necesariamente puede ser una hernia.
Los pero sí músculos debe de la haber espalda algo. también podrían ¿Cómo? afectar, por ejemplo, una mialgia muy fuerte podría afectar. Sí, Y comprime que el esté muy, nervio. ajá, sí, es que no sé si me pasó, pero una vez por cargar lonas allá en Bogotá, en la zona lumbar, esto no era como tal las vértebras, sino era el músculo que lo tenía tenso, pero Hiciste una contractura muscular. Dios. Y las raíces que salen de la parte posterior y atraviesan el músculo, al haber la contractura se comprimen. Por ejemplo, lo que pasa, y eso se los voy a adelantar, del plexo cervical, con un nervio que se llama el nervio de Arnold. ¿Sí lo recuerdan? Ujú. El nervio de Arnold es un nervio que baja, es extremado, pues es solamente cutáneo. Él baja a nivel cervical, pero luego asciende hacia la parte posterior del hueso occipital y del músculo, ¿sí? O el nervio de Arnold. Por eso se llama cefalea de Arnold, tiene el mismo nombre. Y es ese paciente que te dice, me duele la parte posterior de la cabeza, pero aparte de eso yo siento corriente. Que algo como que me camina desde acá y me sube hasta acá. Y es porque los músculos posteriores aprietan tanto el nervio que lo comprimen y generan dolor. ¿Cómo mejora? Colocándole botox al Pero se músculo. llama el No, del plexo cervical. Profe, ¿y las hernias solo son quirúrgicas o tienen otra razón? No, depende del tamaño. La hernia depende del tamaño. Si el saco herniario es pequeñito, bajar de peso, ejercicio, Pero estiramientos. igual eso no se revierte. terapia. En la hernia discal siempre se va a dormir el dedo gordo o en algunos. Depende del nivel. Si el nivel es cervical, que se me va a dormir las piernas o los brazos. Los brazos. ¿Sí? Si comprime, por ejemplo, de C5 hacia abajo, braquial. Ok, entonces depende del nivel. Si es más superior, ya ni siquiera es compresión o que se te duerman los brazos, es lo de menos. Nadie dice autonomía de ahí para abajo por los plexos, ya sea a nivel del simpático o del parasimpático. La radiculopatía me dice el nivel, o sea, cuando yo hago la exploración física sé el nivel en el que está la lesión. Para eso son los dermatomas. Esa es la función de los dermatomas y esa es la función de los miotomas. Entonces, como vamos a ver plexo cervical y plexo braquial, vamos a ir investigando, por favor, los dermatomas del plexo cervical y los dermatomas del plexo braquial, de los bracitos, ¿sí? Los niveles. Y los miotomas siempre se les olvida. Los miotomas es de donde tomamos los reflejos, como con el Chapulín y el Chavo, que se golpean la rodilla. Tú tomas reflejos de todos lados, si lo sabes sacar, C6, C7, C8, de todos lados tomas reflejos. Entonces vamos a estudiar eso, ¿listo? Bueno, pasemos, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un cuerpo, el pedículo de fijación, el pedículo pues que me va a unir la lámina al cuerpo vertebral, las apófisis transversas, las apófisis espinosas y las carillas articulares. Recuerden que las carillas articulares siempre van a tener con quién articularse a nivel superior y con quién articularse a nivel inferior. Si estamos hablando de las dorsales, pues vamos a tener carillas que se articulan con la costilla, señor. Profe, ahí sí no falta la cortadura. ¿Las qué? Por eso, tienen cortaduras. Ujú. Todas tienen escotaduras, porque por ellas siempre van a salir los nervios vertebrales. Esas son las escotaduras, escotadura vertebral superior e inferior. Ajá. Y ¿Qué? al unirse- Yo lo dije. Sí, yo lo dije. Por acá sale el Sí, nervio. yo sé, pero su nombre es escotadura. Y eso Ajá. genera el foramen interespinal. Ajá, por donde va a sale salir la los raíz. nervios, pero se llama escotadura. Por ahí va, hasta cierto punto, ahí todavía habrá, hasta que sale, sigue teniendo meninges. Ya cuando el nervio sale específicamente para el brazo, las piernas o para donde sea, pues ya va a estar recubierto por células de qué? ¿Cómo se llaman las células que recubren el nervio? ¿Hecho? Las células de Schwann. Pasemos, por favor.
Bueno, esto era lo que les decía. Dependiendo de dónde esté la hernia, donde esté la lesión, pues vamos a comprimir la raíz. Recuerden que esa raíz nerviosa tiene inervación motora, tiene inervación sensitiva, o dependiendo si el nivel en el que estemos, pues también puede tener inervación o de alguna forma contacto con la vía simpática, parasimpática. Y lo más lógico de pensar, por ejemplo, hay una cosa que se llama el reflejo medular, ¿sí? O el reflejo o reflejos motores propiamente dicho. Ellos no van a corteza, van hasta la médula. Un ejemplo es si ustedes tocan una vela y la vela está encendida, ustedes ven la llamita y meten el dedo, ¿qué va a pasar? Retira. Ese reflejo no va a la corteza, va a la médula. La sensibilidad llega y te dice retira. Entonces haces un reflejo medular de retirar. Compromete sensibilidad y la vía motora es la que te hace retirar. Luego es que tu cerebro asimila que te dolió, pero no hace toda la vía pues de llegar, vías ascendentes, corteza somatosensorial, y la corteza somatosensorial le dice a la motora quite la mano, no, va directamente a la médula y luego sí es que pues te sobas el dedito porque te quemaste. De ahí creo que dije prácticamente todo. Importante, embriológicamente, toda la parte posterior o la lámina se crea en dos fases, ¿sí? De un lado, del otro, y luego ella se une para formar la apófisis espinosa. Hay una patología que se llama la espondilolistesis. La espondilolistesis es cuando el pedículo se lesiona, ya sea por causa traumática o un paciente con osteoporosis que ha tenido algún tipo de lesión. Y esa lámina se rompe y la vértebra superior generalmente migra sobre la vértebra inferior. O sea que, por ejemplo, si esto fuese L5, la lámina que se rompe es L4, la columna va a ser esto. Va a migrar y ya lo que vamos a tener es una espondilolistesis porque se movió. Eso es grave. ¿Por qué? Ahí si estamos hablando del E5, el E4 y el E5 serían raíces, ¿sí? Vamos a comprimir las raíces. Pero si es un poquito más superior, voy a comprimir directamente la médula. Los traumas raquimedulares, ¿sí? O los traumas con fracturas de la columna vertebral que hacen movimiento de la columna o desplazamiento de la columna, producen lesiones medulares. Ejemplo, si el paciente iba en una moto, así tengo un paciente en estos momentos de medicina domiciliaria, él hace un año, en mayo de este año cumplió un año, o sea, ya tiene que año y medio más o menos. Iba en una moto, llegando a su casa a bastante velocidad, se encontró con un bache en la carretera y pues la moto perdió el control y él salió volando por encima de la moto y cayó hacia el nivel posterior, o sea, cayó boca arriba. Cuando cayó boca arriba se fracturó T1, T2, T3. Ya saben imaginar cómo está ese paciente. Sí, la fractura fue bastante grave, la sección medular fue bastante grave, se le hizo cirugía, obviamente se le colocaron tutores que hacen que se fije la columna vertebral, porque pues él no puede simplemente quedar con la fractura, sino para rehabilitarlo hay que fijar esa fractura, pero quedó con una lesión raquimedular bastante importante y con algo aún más interesante, y es que quedó con una disautonomía. A él se le baja la presión y la frecuencia cardíaca porque sí. Porque a nivel torácico, ¿qué tenemos? ¿Qué plexo? ¿O qué
Del sistema nervioso autónomo, ¿qué sección tenemos? Él lesionó las vías simpáticas. Entonces, aparte de que está en una silla de ruedas, ¿sí? Aparte de que sus movimientos en los miembros superiores es un poquito limitado, no mucho, pero sí tiene disminución de la fuerza en los miembros superiores, pues él simplemente está sentado cuando se desmaya, porque su frecuencia cardíaca se va para el piso. La mayoría de pacientes con traumas raquimedulares quedan con disautonomía, quedan con lesiones del sistema nervioso autónomo. Aparte de que inicialmente tienen una lesión motora, sensitiva, con el tiempo quedan con dolor crónico. Profe, pero se lesionó muchísimo porque lo que es T2, T3, T4 es parte del corazón, ya lo que es de T5 a T12 más o menos está ya, por ejemplo, intestinos. ¿Qué tiene colostomía? También. ¿Cuántos años tiene? 26. Ahora sí. ¿Murió, amor? Y aparte, pues cuando lo operaron, como el daño fue bastante severo, como le hicieron fijación a nivel torácica, él tuvo lesión a nivel de las clavículas. Se fracturó la clavícula izquierda. ¿Recordamos que vimos la clase pasada? Que es que llega a la subclavia o al tronco brachiocefálico. La cisterna aquí, No, la cisterna del quilón, ¿dónde está? Acá abajito está el conducto torácico. Él se lesionó el conducto torácico y todo el líquido del conducto torácico cayó al espacio pleural. ¿Y eso qué tiene? Triglicéridos, ácidos. Lo quemó. Hizo un derrame pleural, en realidad un kilotórax se llama. Ahí ya no es ni hemotórax ni neumotórax, sino es un kilotórax. O sea, salía literalmente el líquido blanco lechoso por los tubos a tórax. Y de acá se fracturó pues esta región costal, entonces duró acostado en una cama posterior a una cirugía con 2 tubos a tórax y la fijación torácica. Lo que hizo que no le colocaran un colchón antiescaras e hizo una escara sacra, glútea y trocantérica. Cuando le hacían limpiezas, o sea, literalmente a nosotros nos cabía la mano. En el bolsillo sacro cabía la mano, completica para limpiar. Ahorita ya están así chiquititas. Ya se han logrado limpiar bastante y cerrar, señor. Qué pena, no me entendí lo que dijo. Escaras por presión. ¿Cómo Si se- tú dejas a un paciente acostado mucho tiempo sobre un mismo lado, Se le queda lesiones como te hacen huevos. úlceras. Yo ya conozco. Sí. Escaras por presión o úlceras por presión. Entonces, pues, ¿dónde se van a hacer? Generalmente donde hay más roce de huesitos. Sacro, si ustedes tocan el sacro, acá en esta región casi no tiene músculo. El trocánter, las espinas, entre las rodillas. Si el paciente permanece mucho tiempo acostado con las rodillitas juntas, entre las rodillas hacemos escara. Entre los tobillos, o si está acostado con el talón puesto sobre la cama todo el tiempo, ahí también hacen escaras. Y pues, aparte de las escaras, pues no tienen sensibilidad, ¿no? O sea que no hay sensibilidad de presión, no hay sensibilidad en ese momento al tacto, no hay movimiento, entonces todo eso va a empeorar la escara. Y si era una escara sacra, ¿ustedes se imaginan qué pasaba cuando hacía popó? Por eso en parte tocó hacerle colostomía. Él ahorita está con una colostomía, con una sonda vesical, porque obviamente no puede orinar solito. Pero no, ya está gordito, ya está usando su silla de ruedas, tiene mucho más ánimo, pues le sirven los bracitos, entonces se puede mover, ya se sienta solo, se pasa de la cama a la silla de ruedas solito. Pero pues al principio sí fue bastante difícil, y más porque es muy joven, con esposa, 2 hijos. Complicado. Bueno, ¿alguna pregunta de acá? No, pasemos por allá. Esta imagen que nos muestra,
las diferencias anatómicas, por ejemplo, de las torácicas y la de arriba, ¿cuál es? La C1. Ahí dice un. Arriba, la primera. Es muy parecida a C7 por la apófisis espinosa. En realidad, esto es C7 por la forma de la apófisis espinosa. Toquen C7. Esa es la que sobresale. Si ustedes bajan la cabecita, esa es la que sobresale. Esa es C7. Entonces de ahí hacia arriba cuentan C6, C5, C4, C2. Y para palpar C1, ustedes tienen que tocar el occipucio y bajar un poquito. Ahí sienten la apófisis espinosa. Si ustedes hacen una palpación durita, duele un poquito, porque está altamente, todos los procesos vertebrales y los huesitos y las apófisis están altamente inervados. Pasemos. Esto es lo que ya habíamos hablado, lo que nos recordó Pedro también. Y es por donde sale el nervio. Vemos que tienen raíces anteriores, raíces propias para el disco, raíces posteriores, pues al órgano que se vaya a inervar. Pasemos. Ok, pasemos. Bueno, esto es como las diferencias que tenemos entre las diferentes vértebras. ¿Qué diferencia, por ejemplo? Bueno, no hablemos ni de C1 ni de C2, ¿no? Ellas son diferentes. Ellas son los niños diferentes del grupo. Pero en realidad, en general, las cervicales que tienen un agujero, o sea, las apófisis transversas que hicieron, crearon un foramen por donde pasa ¿qué arteria? ¿Qué es rama de quién? De la subclavia. Para los que cuando les preguntaba circulación posterior me hablaban de, no sé, me hablaron hasta de carótida externa, en fin. Cuando hablamos de circulación posterior del cerebro, vamos a decir que nace desde las vertebrales, que van a formar la basilar y de ahí la cerebral posterior. A nivel torácico, lo que ya les dije, que es donde se insertan las costillas. A nivel lumbar, que son las más grandes, y pues las sacras que están fusionadas. Y que los agujeritos sacros es por donde salen las raíces. Pasemos, por favor. Bueno, vamos a hablar de atlas y de axis, o de C1 y C2. De esto ya habíamos hablado, la verdad, bastantico el día que vimos articulación. De lo primero que vamos a hablar es de C1. C1 tiene unas carillas articulares, que son estos procesos superiores. Acá ¿quién se articula? El hueso occipital. Ahí es donde llega y reposa el huesito occipital. Y en la vista inferior, ¿quién se articula? El axis. Con los procesos articulares superiores del axis hacia el atlas. Entonces, podríamos hablar que C1 tiene uniones directas a nivel superior con el hueso occipital y a nivel inferior con C2. Acá vemos que, ¿cómo se llama este foramen? Por donde se va a mover la arteria vertebral. Ella es delgadita, C1 no es tan gruesa. Si ustedes se fijan, tanto C1 como C2 no tienen un cuerpo vertebral, sino son como dos bracitos que se unen en la parte anterior y que van a sostener. ¿Qué tipo de movimientos decíamos que tenía C2 con el occipital? No, primero arriba. C1 y el huesito occipital. Muy poquito. Como que deslizan. Sí podemos hacer una ligera
¿Es el como menor de la extensión, rotación? pero la rotación la permiten C1 y C2. C1 y C2, porque mira el espacio articular, él al estar no está funcionado, sigue siendo sinovial, tiene ligero movimiento, pero la cabeza tú no ves que ella gire sobre, pues que el occipital gire sobre C2. Para hacer el movimiento del cuello, para hacer todos los movimientos de flexión y extensión, intervienen todas las vértebras. Ella se mueve un poquito hacia adelante y hacia atrás, hace una ligera gira ligeramente sobre su eje, pero es mínimo. Ya el resto de movimiento conjugado me lo dan el resto de la. ¿Claros con C1? Señor. C2. El diente también hace rotación. Pero estamos hablando de C1 con el huesito occipital. Ya vamos a pasar a C2. Bueno, C2 tiene carillas articulares superiores que se unen con C1 e inferiores que se articulan con C3. C2 tiene un diente o la apófisis odontoides. ¿Recuerdan cómo les dije que se veía la apófisis odontoides en una radiografía? Yo que tenía que pedirle al paciente. En una radiografía, ¿cómo veo el diente del axis? Ah, que ahora sí. Que abra la boca. Que abra la boca. Ajá. Sí, lo dije en clase. Estábamos en el Rosario. Esa clase la vimos en el Rosario. Entonces, cuando hay un accidente de tránsito y hay limitación para el movimiento en el cuello o ustedes sospechan una lesión del diente de C2, le dicen al paciente que les tomen una radiografía anteroposterior, pues que los rayos incidan anteriores hacia posterior y le dicen al paciente que abra la boca. Al abrir la boca, vemos el diente. Con la boquita cerrada, no se ve, y en la mayoría de los casos las radiografías cervicales las tomamos de ladito, porque podemos ver desde C1 hasta C7, hasta T1 en realidad tenemos esta parte superior. Bueno, entonces, las carillas articulares o la faceta articular superior se articula con el atlas y a nivel inferior con C3. Ella es la que tiene una disposición mayor como si fuera más bracitos, ¿sí? Y lo mismo que la anterior, no tiene cuerpo vertebral. O sea que si yo a ustedes en algún momento les pido que me describan una articulación especial, pueden describir C1, C2 o las sacras, porque ellas son diferentes. ¿Ok? El diente tiene ligamentos especiales que lo van a unir a C1. El diente no está por ahí moviéndose como quiera, porque si yo hago este tipo de movimientos, si giro, muevo, hago extensión, hago flexión, imagínense el diente haciéndole así a la médula espinal todo el tiempo. Él está unido, está ligado por ligamentos propios transversos que lo van a fijar hacia otro. Pasemos por favor. Que está haciendo bastante sol, no se ve. Ya hablamos de ella, pasemos. C3, C2, C1. Y miren, la apófisis odontoides. Y la apófisis odontoides prácticamente es como si también tuviera una relación o tocara el huesito occipital. Mira que ella atraviesa prácticamente C1. Una cosa, todo esto se puede, la identificación también se puede hacer en bebés o se hace de otra forma. ¿Cómo así? El estudio de C1 y C2, ¿cómo se hace en bebés? ¿Igual? Sí. O sea, abrirle la boca, eso es lo que dice. Pero los traumas en los bebés siempre se van a lesionar otro tipo de estructuras porque como ellos son tan flexibles, la costilla, el brazo, la pierna, o sea, o en un accidente de tránsito ellos se vuelven bolita, entonces siempre se van a lesionar como extremidades. Obviamente sí se pueden lesionar columnas si el trauma es muy fuerte. O si en accidentes de tránsito puede haber, ¿sabes qué? El famoso latigazo. Y es que se van hacia adelante y luego hacia atrás. Pero si ustedes van a ser papás y son papás curiosos, como la mayoría de papás de este
de esta era, llevamos a los bebés en sillita de bebés a contramarcha, no así, sino al revés. Que si el carro se estrella, el bebé hace esto y vuelve y se desliza, y no la cabeza. Por eso los bebés, uno, a no ser que ya estén grandecitos, por encima de los 2, 3 años, uno ya los lleva pues en la misma posición en la que va el carro. De resto, la silla del bebé va al revés. Y aseguradito, no es que lo puse ahí y no le pongo los asegurado. Porque si el carro frena, ¿qué sucede cuando el carro frena? Uno se va hacia adelante y luego se va hacia atrás. Si el bebé está contra marcha, él va a hacer esto y se regresa. Le cuidamos la columna a los bebés. Bueno. Y todos los carros de los papás con niños chiquitos deben tener silla para bebés. Pasemos. Profe, ¿cómo se llamaba la articulación especial que une la apófisis? Androides con C1. ¿La articulación? Pues ya lo vamos a mirar. Ahorita miramos cada uno. C3, C4, C5, C6 y C7, ¿qué diferencias tienen unas con otras? Pues que de C3 va a empezar a crecer una apófisis espinosa y se va a ir haciendo más y más y más y más grande hasta llegar a C7. El cuerpo vertebral de los huesitos o de las vértebras cervicales es pequeñito. Tienen un tamaño bastante pequeño a comparación con el resto de los cuerpos vertebrales y pues lo mismo. Tienen un foramen por donde va a pasar la arteria vertebral. Pasemos por favor. ¿Quién es? No alcanzo a ver. ¿Se siente? Es un C7, si no estoy mal. Sí, porque se mucho. No se ve. Igual. Se ve como una idea. No, es que no es culpa del video, ¿sí? Es que hoy el sol está demasiado. Y si pasan las diapositivas y revisamos el slide. No es que las diapositivas están. El enlace hace. Mira, él ya no voy a volver a hablar en clase. Ay, creí que me iba a. Ay, no. Sammy, ¿me acuerdas de comprar una pistola de agua? Yo dije que iba a traer una pistola de agua para el que viera durmiendo. Ay, sí. No, es que hay mucho sol. Pero pueden ir mirando en el celular. Por las características de esta imagen es de 7. Tiene la apófisis espinosa bastante larguita. Y pues en realidad como no hay mucho que decir de C7, pasemos. Bueno, La espina bífida. Esa es la espina bífida, ¿cierto? Espina bífida. sí, pero generalmente se da. No, es que dice que C7 tiene. Sí, pero hay una patología que se llama espina bífida en embriología. Ah, sí. Y es cuando el tubo neural No se cierra. no cierra completamente. Puede haber raquisquisis, espina bífida o meningocelia o mielomeningocelia. Pasemos por favor. Bueno, señor. La apófisis informe, ¿qué función cumple? En realidad, pero, por ejemplo, si hay apófisis transversas muy grandes a nivel inferior, o sea que el E5, las apófisis sean muy grandecitas, si roza con el sacro y genera dolor, cuando pueden llegar a crecer mucho. Esta imagen, ¿por qué se las muestro? Porque si ustedes se van a hacer algún día un masaje o van a ir donde un quiropráctico que sepa lo que está haciendo. Si se mueve con mucha vigorosidad las cervicales, pueden generar una lesión
de las arterias vertebrales. Y si genera una lesión de las arterias vertebrales y un trombo en las arterias vertebrales, ¿qué creen que va a pasar? Una isquemia. ¿Dónde? Y antes del polígono, el cerebelo, se les olvidó el cerebelo, fosa posterior, tallo cerebral. Entonces, ¿no han visto por ahí que modelo no sé qué se fue a hacer más tarde con un quiropráctico y amaneció muerta? ¡Wow! Entonces, ojo, hay que cuidar la columna. Pasemos. ¿No conocer algún buen quiropráctico? Por si algún día necesitamos. Hay muy buenos en Colombia, pero a mí me da miedo que me manipule. Yo veo videos me acomode, que me acomode el hombro, a nivel torácico, pero el cuello. ¿Pero qué piensas? ¿Qué? Es relajante escucharlo. La medicina tradicional china tiene muchas cosas de las que deberíamos aprender. Vale. Bueno, pasemos. ¿Ya lo hablé? No volveré a repetir. ¿Esto qué es? Vértebras torácicas. Tiene lo mismo: apófisis transversa, apófisis espinosa, cuerpo vertebral, un foramen por donde van a salir. Por ese foramen en realidad se forma entre la vértebra superior y la vértebra inferior, por donde va a salir la raíz nerviosa, las escotaduras. Pero ¿qué tienen de diferente las vértebras torácicas? Las carillas articulares para las costillas. Tiene una carilla articular inferior en el cuerpo vertebral de la vértebra superior y una carilla articular superior en el cuerpo vertebral de la vértebra inferior, donde se va a unir ¿quién? La costilla. La costilla, señor. Sí. Sí. Acá es donde se va a articular a nivel posterior me olvidó el nombre, ¿cómo se llaman? Costillas. Las costillas a nivel posterior se articulan con los cuerpos vertebrales y a nivel anterior depende. Depende. Sí, porque hay unas que hacen una sola articulación, se unen y forman una, hay otras que se articulan con el esternón y hay unas que se articulan con clavícula y esternón. Sí, entonces depende, pero a nivel anterior, pues con todo el proceso del esternón y a nivel posterior con el cuerpo de la vértebra. O sea que donde tenemos más fuercita en las costillas, donde se articulan, son mucho más fuertes. Por eso cuando una costilla se fractura en la mitad. Si hay dos fracturas continuas costales, se puede decir que el paciente está estable. Pero si son tres fracturas o más, hay una cosa que se llama el tórax paradójico. Y es que cuando nosotros tomamos aire, ¿hacia dónde se van las costillas? Hacia afuera. Cuando hay un tórax inestable o un tórax paradójico, cuando tú tomas aire, tú ves que el cuerpo, pues, toda la caja torácica se hunde. El paciente toma aire y se hunde. Eso es un tórax inestable. Esa es la única indicación quirúrgica de fijar una costilla. Si las costillas se rompen, se dejan quietas. Si la costilla se fractura, solo se une, no se pega, no se hace nada, se deja ahí quietico. Que al paciente le va a doler, sí, bastante, para estornudar, para toser, hasta para pujar, para hacer popó, le duele, pero se deja quietico. Pero si hay un tórax inestable, es indicación de llevar al paciente y ponerle una fijación en la costilla. Ustedes dirán, pero no se supone que todos los huesos cuando se fracturan hay que intentar pegarlos, hay que intentar unirlos. Pues bueno, ¿qué pasa por ejemplo en las costillas? Eso lo vamos a aclarar en tórax. Ellos tienen un paquete que se llama el paquete neurovascular. Cuando yo voy a fijar la costilla tengo que poner una mallita o unos alambres que amarren la costilla. Cuando yo fijo la costilla puedo lesionar la vena, la arteria y el nervio y eso le va a generar muchísimo más dolor al paciente.
Las fracturas costales pueden llegar a doler hasta 1 año después de la fractura. Duelen muchísimo y duelen en cinta, porque como le puedo lesionar, por ejemplo, la parte de la mitad del nervio, me va a doler toda la costilla. Pasemos. No sé qué más decirles, la verdad, las vértebras dorsales. Pasemos. ¿Qué es esto? La costilla. La costillita que se va a fijar. Ella necesita un punto de fijación, aunque son altamente flexibles, porque en la inspiración y en la expiración generalmente se mueven, pero necesitan estar fijas de algún punto. Pasemos. Creo que ya no tengo nada más para decir. Pasemos. Pasemos. Las vértebras lumbares. ¿Cuántas son? 5. No varían en forma de una a la otra, la verdad no varían mucho, pero sí al momento de hacer la lordosis, pues ellas se van a disponer y van a formar esa curvatura. Ellas son las que más peso soportan de toda la columna vertebral, aunque todo el peso cae sobre S1, pero las lumbares son las que más peso soportan. Además, son las que generalmente más movemos. Cuando movemos toda la espalda y hacemos flexión y extensión, ¿cuáles son las que más movemos? Las lumbares. Entonces, no es de extrañarlos que donde más tenemos hernias, ¿dónde es? Las lumbares. Las hernias discales ustedes las pueden presentar en todos los discos intervertebrales, en absolutamente todos. Pero donde más tenemos lesiones es acá. Pasemos. Y pues la repetición, pues ya lo dejo. Creo que las maxilares, accesorias. Señor. Ellas tienen tubérculos maxilares. Transversos, generalmente. Esas son las que te decía al principio, que cuando las apófisis transversas, por ejemplo, de L5, de L4, son muy prominentes, son muy grandes por genética, puedo lesionar o me puede generar dolor a nivel sacro, o puedo muchas veces hacer compresión de las raíces por el movimiento. Cuando vamos a algún tipo de trabajo, ejemplo, si ustedes, no sé cuántos se quieren ser oficiales de la Marina, del Ejército. Nadie. Si ustedes quisieran ser oficiales en algún punto de sus vidas después de graduarse, lo primero que les estudian es la columna para que no hayan lesiones y ustedes puedan entrar normalmente a prestar servicio militar. Con respecto a las sacras, están fusionadas, sí, es un hueso que se fusionó, son vértebras que se fusionaron y se pegaron unas con otras. ¿Tienen movimiento? No. El sacro solito, no, pero dependiendo con quién se articule, pues sí. O sea, si acá se articula con el E5 y S1, ¿tenemos movimiento? Sí. Ustedes pueden girar toda su columna sobre un mismo eje, o hacer flexión o hacer extensión, y pues no vamos a hablar de los gimnastas, ¿no? Eso ya es... Y a la hora del parto también. Ya a la hora del parto. Lucas. Sí. Los agujeros con los forámenes que tiene son por donde van a salir la mayoría de las raíces que van para el plexo sacro, y pues se mueven para donde dispongamos. La mayoría de raíces del plexo sacro van a estar o van a tener inervación a nivel de los genitales, a nivel del ano, de las caras internas del muslo y de estructuras intrapélvicas, porque las lumbares, aunque por ejemplo el segundo sí va como para el pie, pero para dejarlo así como enfrascadito, el resto de raíces pues van para los miembros inferiores. Hay una patología que creo que ustedes se las nombré cuando veíamos las articulaciones, que era la sacroiliitis. ¿No? ¿Esta articulación cómo se llama? Sacroiliaca. ¿Qué pasa acá? Ella es móvil, fija,
Ella tiene líquido sinovial. ¿Qué tipo de articulación es? Fija, es rígida, sacro ilíaca. Cuando hay patologías intrapélvicas, cuando han habido, por ejemplo, procesos como enfermedad pélvica inflamatoria o algún absceso o algo que haya pasado a nivel pélvico, esta articulación se puede lesionar y es supremamente dolorosa, muy dolorosa. Y cuando esa articulación se inflama, la verdad no hay mucho por hacer porque no tienes por dónde abordarla para ayudarla a mejorar. Además, al ser rígida, pues decir que voy a hacer un estiramiento específico para esta articulación, complejo. Pasemos, por favor. ¿Claros hasta acá? Pasemos. Pasemos. ¿Y estas cuáles son? Las costillas. Están también fusionadas. Son ligeramente, pero sobre todo en la punta, tienen un ligero movimiento, aunque para fines prácticos no se mueven, que sirvan para mucho no, pero cuando nos caemos sentados, si se fracturan, sí duelen, y duelen muchísimo. Pasemos, por favor. Pasemos. Ellas están vascularizadas dependiendo del nivel o de la vértebra que estemos hablando, pues si es a nivel torácico, pues son ramas directas de la aorta. Si es a nivel lumbar, el mismo cuento. Y a nivel cervical, pues ellas tienen ramitas colaterales de las vertebrales. Entonces necesitan bastante sangre, sí, todos los huesos necesitan mucha sangre, y aparte de necesitar mucha sangre, pues están muy inervados. Recuerden, pasemos. Lo que les decía, dependiendo del nivel en el que estemos, vamos a tener inervación de la aorta torácica o de la aorta, irrigación de la aorta torácica o de la aorta abdominal. Pasemos. Pasa. Pasa. Así es como se ve un corte de la vértebra con médula y raíz. Por eso es que hay que cuidar la columna, porque cualquier tipo de lesión en la columna pues puede generar una lesión en la médula espinal. No sé si ustedes han visto por ahí videos, me imagino que sí, de gente que está haciendo ejercicio y se van hacia un lado, o les cae el peso, o se van hacia adelante, pueden tener lesiones a nivel de la columna. Y esas famosas piscinas de espuma, pues que se tiran como a un colchoncito y hay espumitas. Han habido infinidad de fracturas vertebrales por esas famosas espumas. Los brinquis, no se monten nunca en esa cosa. Pueden haber lesiones en la columna horribles, pero horribles. Además, esa cosa se vuela. ¿No han visto noticias de cuando se vuelan y los peladitos salen por allá? No, en serio, o sea, yo estaba con unos primos y en la mesa de los altos y eso hizo. Dice mi mamá, porque yo estaba viendo. Hay una serie ahora de eso. Pero, o sea, a mí me pasó la cara de lo mismo, solo que Se lo llevó volando el viento. No, o sea, sí, o sea, nosotros estábamos montados, mi primo y yo, y había dos niños más desconocidos, mira. Y bueno, por lo menos ustedes quedaron ahí, pero muchas veces esa cosa vuela y los peladitos salen para la. Sí, mi papá decía que eso fue como el puro caucho, que, o sea, él se lo llevaba también, y él era otro sacándolo del pie, al otro de la mano, lo que lograban le hacen mala cara cuando les digo que no se montan en eso. Pasemos. Bueno, pasemos, lleguemos a ligamentos, por favor. Bueno, de los discos intervertebrales ya hablamos, ya sabemos qué conformación tienen, cómo son, qué tipo de estructura son, es cartilaginosa, y aparte de eso se articula con el tejido fibrótico que va a pegar pues el disco a la vértebra superior y a la vértebra inferior.
Ahorita vamos a hablar rápidamente de los ligamentos que tiene la columna vertebral. Vamos a empezar con el atlas y el axis. Pasemos, por favor. Pasemos. ¿Dónde está? Regrésate. Ligamento del vértice y el axis. Ah, mira. Regresa. No, no sé qué. Esto es C1 y esto es el diente de C2. Este ligamento transverso fija el diente a C1. No permite que él se mueva, que esté rígido, por decirlo de alguna forma, que esté ahí, que no se vaya a desplazar del lugar en el que debe estar y que pues obviamente no vaya a lesionar la médula espinal. Este ligamento es supremamente importante porque hace que el diente permanezca en su sitio y aparte de eso que podamos girar. Nos permite el movimiento pero siempre manteniendo el diente en su posición. ¿Te regresas, por favor? ¿Te regresas? Un poquito de función. Pero es que no veo ahí. Me toca sentarme y mirar acá. Se nos ha abierto. Miren la pantalla y yo les voy señalando o les voy diciendo que miremos. ¿Esa qué diapositiva es? 50. Donde dice Es la 50. interapoficiarias. Bueno, vamos a mirar la imagen de la izquierda. Vamos a tener ligamentos que van a unir, en este caso, que son lo que se ve ahí, las costillas. Muy bien. Esto que se ve acá son las costillas. Estos ligamentos los vamos a llamar ligamentos intercostales o ligamentos transversos costales. Y porque tenemos un ligamento radiado, que es el que une la costilla a la vértebra. Y los intercostales, pues costillita con otra costilla. Pasemos la imagen. Miren, la imagen inferior. Este es un corte de qué tipo? Sagital. Vamos a empezar de adentro hacia afuera. El ligamento que recubre los cuerpos vertebrales en la parte anterior se llama el ligamento longitudinal anterior. Es este primero que está acá. Luego aparece el disco intervertebral. O sea que cuando yo estoy mirando las vértebras o la columna desde la parte interior hacia la parte posterior, empiezo diciendo que hay un ligamento longitudinal anterior que va a recubrir el cuerpo. Luego tenemos el cuerpo de la vértebra y justo en la parte posterior tenemos el ligamento longitudinal posterior. Luego aparece este foramen, que ¿cómo se llama? Por donde pasa la médula espinal. Y luego vamos a tener otro ligamento que se llama el ligamento amarillo. El ligamento amarillo va a estar recostado sobre la parte anterior de la lámina y va a recubrir toda la parte interna de la lámina. ¿Sí me entienden o no? Inicial, ligamento longitudinal anterior, cuerpos vertebrales en la parte anterior. Cuerpo vertebral. En la parte posterior, ya dentro del foramen, el primero que encontramos es el ligamento longitudinal posterior. Foramen, médula espinal, raíz nerviosa, bueno, lo que haya. Y en la lámina, en la cara interna, justo hacia los procesos de las apófisis espinosas, vamos a encontrar el ligamento amarillo. Luego encontramos otro tipo de articulación o de unión que se llama la cápsula anterior interapoficiaria. Luego tenemos el ligamento interespinoso y luego el ligamento supraespinoso. Ya se los voy a mostrar en otra imagen. Mira, esto es hueso occipital, las apófisis, las vértebras C1, C2, C3 hasta C7, y vemos que hay una membrana o un ligamento grande, gigante, extenso, amplio, que se llama el ligamento nucal. Ese ligamento va
desde la parte más inferior del hueso occipital, más o menos hasta se siente. Pero posterior a ese ligamento que está a nivel cervical, tenemos el ligamento interespinoso, que une las apófisis espinosas entre ellas. Pero sobre esas apófisis espinosas hay un ligamento que se llama supraespinoso. Es simplemente los prefijos y los sufijos. Uno está sobre toda la puntica de la apófisis y el otro une apófisis espinosa con apófisis espinosa. ¿Sí me entienden? Sí. ¿Sí? Esto ya lo habíamos nombrado. Hay un ligamento pequeñito que no les nombré, que es este que está acá. O sea, además de que el diente de C2 tiene ese ligamento transverso que lo abraza, que lo aprieta, hay un ligamento que está directamente en el vértice y que va a unir AC2 ¿con quién? Con el hueso occipital. ¿Cómo se llama? Ese ligamento se llama el ligamento del vértice del axis. Va a unir al diente de C2 con el hueso occipital. Y el ligamento transverso va a unir al diente con C1. Ok, ya entraría por la imagen. Sí, un poquitín, mira. En la imagen se ve. De eso no vamos a hablar mucho. De acá, importante de esta imagen, aunque creo que ya se los dije anteriormente. Las costillas en sus caras articulares con las vértebras van a tener un ligamento radiado. ¿Por qué se llama ligamento radiado? Mírenlo, parece un abanico. Él va a unir la costillita al cuerpo de la vértebra. Van a tener un ligamento que va a unir la costilla superior con la costilla inferior, pues lo vamos a llamar ligamento intercostal. Eso es como lo más importante que hay que tener en cuenta entre las costillas y las vértebras. ¿Y dónde está? Hay una imagen que quería mostrarles, pero creo que estas diapositivas me las modificaron. ¿Estas son las que estaban cargadas? Sí. Tengo que enviarles unas nuevas porque no está acá. De la función lumbar pues ya les había hablado. No. Hay una imagen que tiene los diferentes ligamentos en diferentes colorcitos, pero para fines prácticos pues voy a colocar esta. Estas diapositivas me las modificaron. Miren, antes de que se me olvide, esto era lo que les decía de cómo era el movimiento de C1 y C2 gracias al diente. Es gracias al diente que podemos hacer esto. Si no tuviésemos el diente, no había forma de mover de tener ese movimiento en este tipo de articulación. Le quitaron la imagen que quería. Pero nos vamos para la casa pues con esta. Miren la imagen derecha superior, por favor. Si yo coloco acá el cursor, ¿qué ligamento viene acá? Ligamento longitudinal anterior. Acá sería el ligamento longitudinal posterior. Acá sería el ligamento amarillo, interespinoso y supraespinoso. También hay ligamentos transversos que van a sostener las apófisis transversas entre ellos y los vamos a llamar así. ¿Alguna pregunta? Ligamento intertransverso. Ligamento intertransverso. Mírenlos acá. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. ¿Todo claro? Profe, qué pena que hacía ligamentos intertransversos. Une las apófisis transversas. Superiores con inferiores.
Les voy a mandar la otra presentación de columna porque esta la modificaron. Le quitaron como 10 diapositivas. Muy bueno. ¿Salen, chicos, por favor?